Pues hoy vamos a iniciar, como les habíamos comentado, con este ciclo de enseñanzas acerca de la familia. ¿Por qué resulta tan importante? Porque la iglesia de Cristo, las personas que formamos parte. ¿Le puedes bajar un poquito, por favor, man? Gracias. Gracias. Que formamos parte de la iglesia del Señor Jesús, enfrentamos en cada día, a cada ratito, con desafíos que atentan directamente contra la vida familiar, contra los principios que Dios dejó establecidos, que son la base de la vida familiar. Y esto no es nuevo, no es un ataque novedoso, esto no es algo que podamos decir, nunca ha pasado. No, amados, la vida familiar todo el tiempo ha estado bajo constante ataque, bajo constante y continuo ataque. Hace muchos años, en la época del primer siglo, años anteriores, siglo III, siglo IV antes de Cristo inclusive, hubo un emperador griego llamado Alejandro. No sé si lo ubican, es conocido como Alejandro el Grande. Él no tuvo una vida familiar, no tuvo hijos. Su imperio se dividió entre sus cuatro generales. Pero hay algo muy interesante que él hacía y que hasta hoy en día se sigue replicando como parte de estos intentos por cambiar el ambiente, la cultura al interior de las familias. En aquella época, Grecia sube al poder de mano de Alejandro, era griego, y sube al imperio griego y lo coloca en la cima de todo el mundo civilizado, cuando menos de todo el mundo conocido hasta ese momento. Y él era un muy buen estratega militar. Él era muy buen militar, pero todo su esfuerzo y todo su empeño venía con una serie de actividades posteriores a cuando él lograba vencer y lograba imponerse sobre las naciones. Él no solamente, dejaba establecido un régimen militar, sino que juntamente con este régimen militar, él buscaba que las familias griegas, fueran a establecerse a los lugares en los cuales él había vencido. Él había logrado estas zonas de su imperio. Entonces, si una nación era invadida por Alejandro, no solamente era invadida desde un punto de vista militar, es decir, no solamente veían soldados por donde quiera que fueran del imperio griego, sino que también juntamente con esto, él buscaba que el estilo de vida griego, que el estilo de vida helénico fuese establecido en estos lugares donde él vencía. ¿Con qué finalidad? Con que las personas nativas de ahí voltearan y admiraran el estilo de vida del imperio griego. Es decir, no solamente se enfocaban en ganar militarmente, sino buscaban ganar influencia dentro de la vida familiar, dentro de la vida social, de los lugares en los cuales él lograba vencer. Y esto es bien interesante porque hoy en día sufren las familias de un nuevo sistema, de nuevos regímenes, que lo que buscan es influir no solo desde un punto de vista político, sino también social, ¿sí? Y entonces Alejandro Magno en aquella época logró helenizar gran parte del imperio griego. Y cuando cambia el mando y ahora la vida militar ya no le pertenecía a los griegos, sino ahora a los romanos, el imperio romano fue literalmente influenciado en gran parte por la vida helénica. Aunque Roma militarmente había superado a los griegos, de manera social los griegos seguían influyendo con sus filósofos,
con su manera de vivir, con su estilo de vida, con lo que ellos habían dejado establecido en cada ciudad que habían gobernado. Habían dejado establecido un estilo de vida, un estatus. Y entonces la gente decía, yo quiero esa vida del griego. Cuando esto se desarrolla dentro del primer siglo, que es cuando Jesús nace y crece, el judío típico buscaba tratar de mantener firme y de una manera más estable su estatus, su identidad como judío. Pero la verdad es que una gran cantidad de judíos querían ser, o mejor dicho, querían llevar el estilo de vida que llevaban los griegos. Y entonces a ellos se les empezó a decir judíos griegos, desde aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Jesús creció, la sociedad anhelaba desde el punto de vista militar ser libre, pero desde el punto de vista social le gustaba la forma de vida helénica más que la romana, ¿sí? Y entonces esto se convirtió en una lucha por tratar de sostener una identidad nacional desde un punto de vista social durante los siguientes siglos. Cuando el cristianismo comienza a esparcirse y comienza a haber conversiones, la influencia greco-romana continuaba muy presente en toda la sociedad del imperio, de tal manera que los cristianos se enfrentaban a este estilo de vida agradable, a este estilo de vida pues que seducía, llamaba la atención, les gustaba la moda griega, les gustaban los estilos de vida académicos. Los filósofos griegos se volvieron de muchísima influencia en todo el imperio romano y gran parte de la sociedad griega veía a los cristianos hacia abajo, los menospreciaba, los tachaba de ignorantes, de supersticiosos, de gente que se dejaba manipular, etcétera, etcétera. Esa era la perspectiva del griego. De tal manera que el cristianismo del siglo IV y V se esforzó en tratar de desarrollar filosofías desde el cristianismo para poder competir con los filósofos griegos. Y entonces todas estas expectativas empezaron a diluir la verdadera fe cristiana, ¿sí? Y las familias cristianas comenzaron a verse afectadas porque empezó a mezclarse esos deseos de formar parte de un estatus de vida griega o de vida romana, ya influenciado o mezclada con la vida helénica, que anhelaban de verdad parecer griegos. Y los cristianos se vieron influenciados en eso. Cuando el cristianismo es declarado como la religión oficial del Imperio Romano, empezó a ingresar mucho dinero en las arcas de las iglesias. Empezó a ingresar dinero abundante, de tal manera que empezaron a entrar arquitectos y a construir enormes templos cristianos, pero ya con una inyección de dinero del gobierno muy fuerte. Cuando un sector del cristianismo comenzó a ver esto, empezaron a aislarse y comenzaron a irse al norte de África, ¿sí? Todo esto lo platico porque es importante entender que la familia cristiana siempre ha estado siendo golpeada por la vida social, independientemente de la época en que nos ha tocado vivir, ¿sí? Nuestras vidas, nuestra fe, todo el tiempo está siendo juzgada, todo el tiempo está siendo menospreciada, todo el tiempo está siendo golpeada una y otra vez, tratando de desarticular los principios de Dios por imponer los principios de los sistemas que estén en boga en ese momento, ¿sí? La misma práctica de Alejandro de querer decir, mira, tú puedes tener este estatus, tú puedes lograr tal o cual alcance, tú puedes tener estas metas, tú puedes sentirte realizado si alcanzas estos niveles económicos, si alcanzas a tener este tipo de auto, este tipo de casa, este tipo de logro profesional. Es decir, todo ese planteamiento lo traía Alejandro el Grande cuando conquistaba las ciudades, buscaba que el estilo de vida así helénico fuera el estatus deseable. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Y el régimen capitalista que hoy en día permanece en nuestras economías occidentales, en nuestras sociedades occidentales,
la realidad es que permea mucho en lo económico e inyecta dinero buscando que las personas quieran o deseen aspirar a un estilo de vida que ya no es el helénico, ya está impuesto por las esferas globalistas desde arriba para tratar de establecer, mira, a esto puedes alcanzar a aspirar. Haciendo esto vas a formarte una vida realizada, un estatus que te va a hacer feliz para siempre. Y dentro de toda esta vorágine de ideas, el cristianismo está siendo continuamente atacado. Sí. El apóstol Pablo vio estos riesgos. Y si nos vamos a la carta que les escribe a los Efesios, la iglesia en Éfeso era una iglesia muy grande, era una iglesia que vivía en una ciudad cosmopolita, en una ciudad donde había mucha mercancía que tenía que pasar, porque de ahí brincaba hacia Macedonia, hacia las zonas de Filipos y luego hacia la parte de Grecia y Roma. Era un lugar de paso obligado la ciudad de Éfeso. Había mucha mercancía, había mucho comercio, pero había también una gran diversidad cultural. Mucha gente de distintos lugares llegaba a hacer de Éfeso su ciudad para establecerse, porque de ahí podían estar llenando los barcos y poderlos llevar, si son alfombras, si son telas, si es esto, si es aquello, lo podían estar comerciando hacia las partes más céntricas del Imperio Romano, hacia Grecia, hacia Macedonia, hacia Roma. Así que era una ciudad muy grande, muy cosmopolita, y el cristianismo y la vida familiar en el cristianismo, del cristiano, enfrentaba choques muy diversos. Desde la idea que tenían desde el punto de vista religioso de que los judíos decían, te tienes que hacer como judío porque Cristo era judío, hasta la influencia helénica que decía, para tener este estatus y tener esta vida, requieres hacer y desenvolverte como si fueras un helénico o un griego romano que quiere alcanzar cierto estatus o cierta forma de vida. Así que todo el tiempo era opresión, todo el tiempo era, esto es lo que te conviene, esto es lo que te va a hacer feliz, y todo el tiempo era filosofía, era academia, era ciencia, todo el tiempo era, este es el nivel que debería de tener toda la población. Y los cristianos ni quieren eso. Los cristianos adoran a alguien que fue derrotado. Y entonces todas estas cosas golpeaban una y otra vez la fe del creyente en esa época. Pablo, escribiendo a los gentiles en el capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, está escribiéndoles y reconociendo, ustedes han sido el objeto de que yo esté encarcelado, de que pueda estar predicando. En este momento está escribiendo desde una mazmorra romana, el apóstol Pablo. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Señores gentiles, ustedes que se sienten que no tienen un lugar fijo, que no tienen identidad, sí tienen identidad, sí tienen un espacio fijo, sí pueden formar parte de algo mayor, porque los gentiles se sentían que todo el tiempo los estaban vapuleando y diciendo, tú adoras a un Dios que está muerto, tú adoras que uno que dice que ya resucitó, y todo el tiempo era constante la opresión, y la vida familiar era difícil, y era complicado poder ser cristiano, todo el tiempo era burlarse de la fe. Entonces Pablo les dice, a ver, ustedes los gentiles tienen este ministerio que me ha sido dado, ustedes son parte, son coherederos del Evangelio del Señor Jesús. Sí. Continúa diciendo la Escritura, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Si esto le está escuchando a alguien que se siente de la sociedad el más ignorante, el más menospreciado, el que va hasta atrás de la manada, el último, el que es el ignorante, el que no se quiere mezclar con las élites, que no quiere aspirar a tener la vida de la clase media griega romana. Estas cosas, cuando leían esta carta del apóstol Pablo, decían, o sea, formo parte de un plan que supera todas aquellas estándares que puso Grecia y que puso Roma. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, amado. Aquellos que entendemos a quién pertenecemos, que nos sentimos identificados con estos gentiles que sabían que eran menospreciados, pero que formaban parte de un plan mayor, podemos decir, es que vale la pena no estar aspirando a tales o cuales estatus. Vale la pena el Evangelio de Cristo. Hay riquezas, hay sabiduría. Los filósofos griegos se quedan cortitos dentro del plan de Dios, porque el plan de Dios es mucho mayor que una filosofía hueca o vacía, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo está queriendo ayudar, queriendo apapachar, queriendo que el creyente no se sienta parte del despojo romano, del despojo social, sino que entienda que forma parte de una forma de vida muy diferente. ¿Sí? Dice la Escritura, conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No se desmayen. Oye, es que me está yendo como en feria porque me está atosigando en la escuela de mi hijo. Es que me está yendo muy mal porque mi marido todo el tiempo se está burlando de mí. Es que mi esposa está todo el tiempo señalándome. Es que no desmayéis. No desmayéis, es lo que dice el apóstol Pablo. Si te tachan de ignorante, no te preocupes. Conforme a las riquezas de Dios, eres sabio, porque estás eligiendo vivir y confiar en la vida que Dios propone. ¿Sí? Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que creció como fariseo de fariseos, alguien que académicamente sí destacaba, dice, yo doblo mis rodillas. Esto vale más la pena que conocimiento que tengo. Esto vale más la pena que la doble nacionalidad que tengo de ser romano y de ser judío. Esto vale más la pena que estar aquí encerrado en una mazmorra desde donde les estoy escribiendo. Esto sí vale la pena. Por esto doblo mis rodillas delante de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Amados, en aquella época había una particular filosofía, un estilo de pensamiento que era muy admirado, el estoicismo. Es conocido en aquella época por personas que mantenían sujetos lo más que pudieran sus emociones, sus estilos de vida, trataban de mantenerse ajenos a una vida en esos niveles que quería Roma, querer mantener a la gente.
te doy pan y circo, ¿no? Para que estés feliz, para que sientas que perteneces a un estatus. Aquí están con el emperador, todo mundo viendo y mirando cómo se despedazan allí en la arena romana, y tú estás aquí, pueblo, estás a mi nivel, entre comillas. Todo eso el estoico buscaba evitar. Esta filosofía es una filosofía ajena a Cristo, que después algunos estoicos se volvieron cristianos y les fue muy sencillo tener una vida de dominio propio, porque ya habían practicado el dominio propio y ahora con el Espíritu Santo era mucho más fácil por medio de la fe. Pero lo que quiero que podamos entender es que esta vida familiar era todo el tiempo golpeteada por toda clase de filosofías. Pero Pablo se ocupaba y quería decirles algo. Mira, yo sé que estás viviendo en una sociedad complicada, pero yo le pido a Dios de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, no de la gloria de Romana, no de la gloria que la sociedad propone, no del estatus de los actores, actrices, cantantes, ídolos de los jóvenes, ídolos de las personas, etcétera. No, nada que tiene que ver eso. Esto va mucho más allá. La gloria de Dios, para que os dé las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A ver, aquí lo que va a valer es lo que está pasando dentro de tu corazón. Lo que puede desde adentro, desde tu manera de vivir, verse manifestado hacia afuera. Lo que tu familia va a hacer, si entiendes que el Espíritu de Dios va a estarte ayudando para ser fortalecidos en el poder del hombre interior. Versículo 17, y esto es lo más impactante. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabes que ningún rey, ningún emperador, ninguna religión promovía a Dios habitando? No había Zeus habitando en las personas, no había el circo romano, nadie podía decir que habite Dios en las personas. Nadie, ninguna religión proponía que la plenitud de una deidad habitara en hombres comunes. Esto era revolucionario en todos los sentidos inimaginables. ¿Sí? No había una religión que propusiera que el hombre interior se fortaleciera y que habitara toda la plenitud de la deidad, Cristo Jesús, en un ser humano común y corriente. No lo había, amados. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ninguna religión podía proponer esto. No había en toda filosofía alguna propuesta que pretendiera que un Dios X, griego, romano, chino, el que quieras, habitara en una persona. No la había. Y hoy en día sigue sin haberlo. Hoy en día el mundo no te propone habitar en tu corazón, trata de influir tu mente, pero no desde adentro. Te hace fuerte, te hace como un roble desde adentro para enfrentar los desafíos de afuera. ¿Sí me doy a entender? Ninguna religión lo hacía, amados. Solo la fe en Cristo promete Dios morando en el corazón de una persona. Eso es algo que no se conocía y que sigue sin conocerse el día de hoy, a pesar de que se hable de Cristo por todos lados. La gente en el día a día no está consciente de Dios en él. La mayoría de las personas que hoy vienen a un domingo aquí o que van a otro lugar, se van y continúan con lo habitual que hacen los domingos por la tarde o quizás entre semana, van a trabajar, etcétera, etcétera. Hacen de su vida lo mismo y toman las decisiones
al margen de la conciencia de saber Dios habita en mí. Dios habita en mí. La plenitud de Cristo habita en mí. El Rey de Reyes habita en mí. No es cualquier cosa. Dios habita en mí. Esto es algo que no se promueve en canales de televisión, que no se promueve en filosofías, que no se promueve en regímenes políticos. Dios habitando en un ser humano. No solamente tratando de influir su estilo de vida, no, en un ser humano. Así que la vida familiar va a tener su base, y este ciclo de enseñanza sobre la familia va a tener su sustento en estas verdades, amado. Es Dios morando en una persona, y esa va a ser la principal piedra de ángulo para cualquier principio práctico que la Biblia nos enseñe que podamos desarrollar como creyentes, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, etcétera, etcétera. La fe es la que me habilita el conocimiento de lo que Dios me ha amado, de todo lo bueno que Dios ha sido conmigo. ¿Sí me doy a entender, amados? Lo que vamos a ver acerca de la familia, tenemos que guardarlo desde comprender, Dios está conmigo. Voy a tomar tal decisión familiar, Dios está conmigo. Voy a tomar tal decisión para con mi esposo, Dios está conmigo. Voy a tomar tal decisión para con mi esposa, Dios va a estar conmigo. Que no tengo esa responsabilidad, Dios va a estar conmigo. Las cosas que Dios me va a conceder a través de sus principios y lo que vamos a estar desarrollando a través de los siguientes domingos, tiene como fundamento principal comprender que de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y entender que una familia sólida proviene de una relación con Dios sólida. Que sus principios se vuelven nuestros principios porque tenemos relación con Dios. No se trata solamente de algunas cosas o consejos prácticos para medio ponerlos por obra de vez en cuando, no. Es porque Dios está conmigo. Los puedo poner por obra porque en mí habita Cristo por la fe. ¿Sí? Así que las cosas que vamos a estar viendo tienen esta connotación. Va a ser por medio del conocimiento del amor de Cristo. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos a Pablo escribiéndole a la iglesia: iglesia, tienes que pelear en contra de todo esto. Vas a tener que tener este desafío. Vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que formar parte de una restauración desde la fe. Desde la fe que Dios nos ha concedido. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Los principios que Dios nos va a dar tienen el propósito de que a Dios sea la gloria en la iglesia, porque en Cristo Jesús por todas las edades. Ese es el propósito. La invitación que se difundió es el propósito de la familia. Este es el propósito de la familia porque de Dios toma nombre la familia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que el fundamento está puesto. Es Cristo nuestro Señor. Sobre Él vamos a construir. Sobre Él vamos a fundamentar nuestras decisiones. Y amado, nos vamos a topar con cosas muy desafiantes. ¿Por qué? Porque traemos nuestras propias educaciones, todos. Y además de nuestra propia educación de casa, traemos nuestras propias ideas personales. Y además de eso, tenemos el golpeteo todo el tiempo de la gente que nos dice: yo que tú le haría así con mi hijo, yo que tú le haría así con mi hija, yo que tú le diría esto a mi esposo, a mi esposa, y todo el tiempo hay que aprender a decir: voy a callar todas las voces y me voy a centrar en la voz de Dios, porque a Él es a quien le quiero glorificar.
Porque la vida familiar va a tener un sustento en Dios por medio de Cristo Jesús. Sí lo entendemos, amados. Y lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a poner en práctica, hay que hacerlo en la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vas a agarrar en la noche y te vas a poner a orar y le vas a decir a tus hijos, a tu esposa, oye, acompáñame a orar. No, que estás loco, yo no quiero hacer eso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces déjame orar por ti. Voy a dedicarme este tiempo para estar en la presencia de mi Señor y voy a hacer de cuenta como si estuvieras. ¿No quieres estar? Está bien. Pero voy a hacer de cuenta como si estuvieras y voy a orar por ti como si quisieras estar, aunque no quieras estar. Y eso va a ir ayudando a que el corazón, primero se va a endurecer mucho, amado. Eso son de las cosas que vamos a ver. Las cosas se van a poner muy duras antes de ponerse blanditas, porque se tiene que acentuar mucho más la maldad en el corazón del hombre antes de que se note la bondad de Dios queriéndole salvar, ¿sí? Pero la misericordia de Dios y su conocimiento nos va a estar ayudando, nos va a estar bendiciendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base sobre la cual vamos a construir nuestra vida, no importa la edad, amado. A lo mejor traemos ya un cierto bagaje de cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, de otras enseñanzas que hemos escuchado, está bien, pero quisiera que pudiéramos tratar de decir, es que a mí me enseñaron hace 10 años, espérate tantito, vamos a volverlo a retomar y quizás haya algo nuevo que brinque y te des cuenta por qué razón se perdió tu hijo o tu hija, por qué razón se vino abajo y se cayó y se destruyó tu matrimonio, por qué razón no puedes avanzar en la vida familiar. Es decir, a lo mejor el bagaje que tenemos que hacerlo a un ladito para volvernos a refrescar en la fe de los principios que Dios ha determinado en su palabra. ¿De acuerdo? Esto es importante poderlo entender. Una vez dicho esto, vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Allá cuando todo comenzó, todo inició. Génesis es el inicio, los comienzos. Vamos a empezar a leer a partir del capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fueron creados. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Una enorme roca, así como dice hoy la ciencia, ¿no? Sí, una enorme roca vacía y sin vida, pero llena de agua. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál era la condición de la tierra antes de que empezáramos a ver toda la hermosura que ha desarrollado Dios hoy en día? Vacío, desorden, tinieblas. Ok. Necesitamos entender desde dónde partimos. Y la realidad es que reeducarnos nos va a costar, amados. Sobre todo si ya tenemos entrado en años. Olvidarse de la casa de mi padre y de todas las cosas que he aprendido va a ser un desafío, sí, porque tendemos a comparar siempre y vamos a vernos en situaciones en las cuales vamos a tener que aprender de cero. Vamos a hacer el esfuerzo. Hay que desintoxicarnos de muchas cosas y replantearnos lo que Dios dice en su palabra. Hay que dejar nuestro estado mental así, vacío, sí, desordenado, porque así ha estado. Nuestra vida no ha sido a lo mejor muy ordenada que digamos, ha estado influenciada por tantísimas cosas que damos de tumbos para un lado. Ya me dijo la tía Chencha que tal cosa haga y que si le pongo tal té a tal cosa y hacemos un montón de cosas de todo tipo y hay un desorden. Vamos a ir a los orígenes, al principio de las cosas. Que nuestra vida podamos reconocerla así.
¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? Tengo que entender que mi vida está como la tierra estaba, desordenada y vacía y en tinieblas. Así que todo lo que haga Dios por mí sea bienvenido. Todo lo que Dios quiera alumbrarme, que sea bienvenido. Y que me alumbre para poder entender y que me abra el entendimiento para poder entender qué cosas quiere Dios de mí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está aquí, amado. A pesar del desorden, a pesar de nuestros errores, a pesar de los pesares, con todo y nuestras ausencias, con todo y nuestras omisiones, con todo y lo que hemos dejado de hacer, el Espíritu de Dios está aquí, no porque nos esté aprobando, que quede claro, sino porque quiere ayudarnos, que es distinto. Una cosa es que pensemos que Dios aprueba una tierra desordenada y vacía, y otra distinta es que entendamos que quiere echarla a andar, que quiere ponerla a funcionar. ¿Sí lo entendemos hasta aquí, amados? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. El primer elemento que requerimos es luz. Que seamos alumbrados. Es lo primero. Si ahorita todo se apagara y dejáramos las cosas completamente a oscuras, necesitaríamos luz. Todos correríamos a nuestros celulares a prender la lamparita, ¿no? Uy, se nos fue la luz, si fuera de noche. Es decir, lo primero que ocupamos para poder ver es luz. Y cantábamos hace ratito, ¿cuál va a ser nuestra linterna? La palabra de Dios. Sí. Nuestra linterna no va a ser nuestras experiencias, amado. Nuestra linterna no va a ser lo que antes hice bien o lo que antes hice mal. Que nuestra linterna sea hoy por hoy la palabra de Dios. Que sea como empezar a plantar nuevamente semillas, a generar otra vez decisiones, a tomar las cosas en serio, basados única y exclusivamente en la palabra de Dios. Aunque hayas tenido un acierto hace 35 años, no importa. Vamos a empezar desde el vacío, vamos a empezar desde lo que hay de desorden, confiando en que el Espíritu de Dios se mueve a nuestro favor para ayudarnos. ¿De acuerdo? Y sea la luz, y fue la luz. Buenas noticias. Cuando Dios dice que se haga algo, se hace. Cuando Dios dice, te voy a ayudar y te voy a dar conocimiento y sabiduría, se hace. Cuando Dios dice, pídeme sabiduría y pídemela sin dudar, te lo da. Pero sí necesitamos entender que tiene que haber luz para nuestras vidas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mis amados, lo primero que hay que hacer es separar luz y tinieblas. ¿Qué cosas son de Dios y qué cosas no provienen de Dios? No, hombre, es que me dijo el psicólogo un consejo estupendo. Ah, sí, ¿y ya te hizo cambiar? No, pero me pareció muy agradable. Bueno, pues primero hay que entender y separar la luz de las tinieblas. Necesitamos aprender a separarnos de las tinieblas, a separar nuestras decisiones familiares de las tinieblas, a separar la luz de las tinieblas. Es lo primero que Dios hizo y es lo primero que va a hacer Dios en tu vida, separar luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, las aguas se refiere a las nubes, en su modo gaseoso, y separó, hizo expansión, hizo los cielos. En la parte de arriba están las nubes, es agua en su forma gaseosa, y aquí en la tierra fluyen los ríos, está el mar en su forma líquida, aguas de las aguas. ¿Sí? O sea, no hay nada nuevo debajo del cielo.
Aquí está Dios separando, está diciéndonos que el gas que veían los egipcios ahí en las nubes y de donde llovía, es agua. Es agua en su estilo, en su modo gaseoso. Y separó Dios las aguas de las aguas, e hizo Dios expansión y separó las aguas de las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Lo siguiente que hace Dios, si queremos compararlo, es hidratar la tierra, ¿sí? Que haya humedad en el medio ambiente. Ok. ¿Y eso de qué me sirve en términos familiares? ¿Que me tengo que poner a tomar mis 12 vasos de agua durante todo el día? Bueno, eso sí sirve, que quede claro, pero se refiere básicamente a que el agua, ¿quién la da? ¿Quién es el agua viva? Jesucristo. Así que, ¿a quién tenemos que ir para llenarnos de su agua viva? A Cristo Jesús. En una familia tiene que estar establecida una clara separación entre luz y tinieblas y acudir a Cristo para recibir agua viva. ¿Sí? Para recibir agua viva. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos, de las aguas, en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. No hay maldad en la creación de Dios. Es bueno, los animales son buenos, no quiere decir que no tienen carga moral. Es saludable tener animales en la naturaleza. La creación de Dios es maravillosa. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Cualquier biólogo diría: es que eso no se conocía en esa época. Bueno, Dios sí lo conocía. Y fue así, produjo pues la hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señoree el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche, e hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Todo lo que vemos de estrellas es luz a nuestro favor. Y para que señoree el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, llenar la tierra, las aguas, los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Todos los animales de la tierra los hizo en el día sexto, lo mismo que el hombre. ¿Sí? Continúa diciendo: entonces dijo Dios: hagamos, y esto es hermoso, porque hay una diferencia entre produzca a decir hagamos. Si te das cuenta, era la palabra de Dios actuando, y se creaban las cosas, y surgían, y se reproducían, y producía la hierba verde, etcétera. Primero eran palabras que obedecía el ambiente. Ahora era hagamos. Aquí Dios se involucra de manera directa. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
toda esta maravillosa creación es creada para que el ser humano aparezca como culminación de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y lo coloca como Señor de esta creación. La expresión señoree significa ser Señor por fuerza o por imposición, ¿sí? Dios determina aquí la manera en la cual el ser humano va a actuar en la creación de Dios. Va a actuar a través de la caza, de la agricultura, o sea, todas estas cosas es con total libertad, porque Dios puso este señorío sobre el ser humano en cuestión de la creación, ¿sí? Y dice, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano está por encima de todo lo creado, ¿sí? Por lo único que no está por encima es de otro ser humano. Si te das cuenta, señorear es sí sobre la creación, pero no sobre otras personas, no sobre otros seres humanos. Tiene la misma dignidad un ser humano que otro ser humano, pero cada ser humano sí tiene el señorío sobre la creación que Dios nos ha puesto aquí en este planeta Tierra, ¿sí? Continúa diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios definió la manera en la cual habría de hacerse una familia y el compañerismo propio de esa familia. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, dice el versículo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dos bendiciones de Dios sobre el ser humano. Mientras que hoy las élites se desgarran las vestiduras diciendo, ¡ay, sobrepoblación! Pues sí, sobrepoblación en ciudades, pero en términos generales, la mayor parte del mundo sigue siendo habitable, ¿sí? O sea, si concentras 20 millones de personas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Estado de México, obviamente vas a decir, no hay lugar, pero si te pones a pensar en la dimensión de nuestro país, sí cabríamos todos y tendríamos un pedacillo de tierra para cultivar, para cuidar, tendríamos nuestras propias parcelas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Dios con esto? Nos está diciendo, a ver, se trata de fructificar. Fructificar, la palabra en el hebreo original significa prosperar, significa utilizar la creación como medio para poder ser fructíferos, que el ambiente en mi entorno sea un ambiente en el cual la multiplicación, que es el siguiente mandamiento, se dé de manera tranquila y sólida, ¿sí? Y estos son indicios y son principios desde los cuales inicia un matrimonio inclusive, ya lo veremos cuando veamos la práctica del matrimonio, pero el mandamiento es, primero tienes que asegurar la fructificación, dónde se va a desarrollar tu vida familiar, y luego te multiplicas, ¿sí? O sea, primero tienes que buscar la fructificación de tu entorno, de tus habilidades, y después el siguiente mandamiento es, te multiplicas, ¿sí? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y júzgala por la violencia. Se oye feo, ¿no? La palabra sojuzgar quiere decir juzgar o tener la autoridad sobre la creación. El ser humano tiene la autoridad de usar y de juzgar qué se usa y qué no se usa dentro de la creación de Dios, ¿sí? Por eso dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread.
sé el Señor de los peces, sé el Señor de las aves, sé el Señor de los árboles, sé el Señor de la tierra como tal. Dios lo puso en un lugar que, desde donde gobernara la creación. Reitero, a los otros seres humanos es al mismo nivel, pero la creación sí tiene un Señor, y ese es el ser humano. Y Dios por medio de dar su imagen al ser humano, puede llevar y sobrellevar la vida en la tierra. ¿Sí? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bestias, no humanos, bestias. O sea, no se trata de que haya autoridades y gobiernos impuestos. La intención original de Dios es que cada ser humano pueda desarrollarse libremente sobre la tierra, ¿sí? Respetando a otros seres humanos, pero que cada ser humano tenga libertad para desarrollar, fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está en toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, Dios bendice, les está dando una creación al ser humano. ¿Sí? Cuando vas por el campo y te pones a pensar en la diversidad de colores, en las catarinas, en las mariposas, en toda la creación, todo lo hizo Dios con tal detalle para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos, para que glorifiquemos a Dios y le demos gracias. ¿Sí? Y dijo Dios: he aquí os doy toda planta, toda que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que dé fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Sí, es decir, Dios otorgó al ser humano esas características. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Es decir, Dios otorgó al ser humano capacidades para sojuzgar la tierra, para poder guiar esta tierra, para poderla cuidar, para poderla, que nos dé su fuerza, que nos dé sus frutos, que nos dé sus momentos de tormentas y sus momentos de calor, y que todas esas cosas Dios las otorgó para nuestro bien. Es bueno en gran manera. Ahora que ha estado haciendo un calorón tremendo, he tenido que ser corregido por mi amada mujer, porque me dice: no digas horrible al calor que sientes cuando llegas de estar fuera todo el día, porque digo: ay, qué calor tan horrible. Ya quítate esa palabra, porque Dios todo lo hizo bueno. Sí, tiene razón. Todo lo hizo bueno, hasta el calor, aunque sea agobiante, todo lo hizo bueno. Hay que aprender a ser agradecidos en todos los sentidos. Cuando llueve intensamente, cuando hace calor intensamente, cuando está lloviendo y que no nos deja salir ni a la esquina, todo lo hizo bueno. Aprendamos a ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y quitémonos palabras como la que me tengo que quitar. ¿De acuerdo? Capítulo 2, versículo 1. En medio de toda esta bondad, Dios hizo un lugar especial. O sea, ya de por sí es especial todo esto, como para que además de ello hiciera un huerto específicamente dedicado a la vida matrimonial, a la vida familiar. Y esto, amados, es de suma importancia, porque así como platicábamos de la influencia cultural tan nociva que muchas veces recibimos, Dios quiere proveernos de un ambiente donde nuestra vida familiar se desenvuelva de una manera segura, de una manera estable. ¿Sí?
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, todo lo produjo la tierra por la palabra de Dios, y el hombre ya empezó a vivir de lo que ya se había producido. ¿Sí? Ya lo que Dios había dicho que se produjera, ya empezó a vivir. Todavía ni siquiera sabía labrar. Esto se lo enseña Dios al ser humano en este lugar tan especial llamado Huerto del Edén. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta de dónde Dios generó estos organismos y estos cuerpos? De la tierra. Sabes que tenemos una conexión muy especial con las plantas. ¿Qué es lo que nos hace bien para alimentarnos, para tener buena salud, etcétera? Lo que proviene de la tierra. Ya lo industrializado, vamos aprendiendo que no se debe de comer, ¿verdad? Pero todo lo que proviene de la tierra es beneficio a nuestro organismo. Sí. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos fueron tomados de la tierra, minerales de la tierra, las formas de nuestras células tienen las habilidades necesarias para reproducirse en un ambiente terrenal correcto, adecuado, desarrollarse bien de la tierra. ¿Sí? Así que Dios nos toma de la tierra para ponernos como señores de la tierra. Qué gran honor. Qué gran honor y qué tristeza que la gente hoy en día o que las personas abusen de ello. Porque una cosa es que Dios nos coloque como señores y que podamos echar mano de lo que Dios ha creado, y otra cosa muy diferente, que queramos abusar de lo que Dios ha creado para nuestros bolsillos, para nuestra manera egoísta de actuar. ¿Sí? Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. A veces las palabras cuando se traducen al castellano dejan un poco de lado la importancia de la palabra en el hebreo. Cuando dice Dios aquí, en el versículo, y Jehová Dios plantó un huerto, la palabra plantó quiere decir una acción directa de Dios. No solamente fue que se haga, hubo una actuación de Dios de manera directa en elegir Él qué plantas habría en este lugar, qué cosas en específico, qué animalitos habría en este lugar. O sea, es un lugar en medio del gran lugar, de la gran atmósfera que ya era el planeta Tierra. Dios provee de un ambiente mucho más íntimo, mucho más, donde su participación fuera mucho más directa, al decir, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El actuar de Dios fue directo en este lugar. Cuando uno tiene una familia, hemos de entender que el actuar de Dios es directo, si es que hay luz separada de las tinieblas en ese hogar. Dios actúa de manera directa. ¿Sí? La voluntad de Dios es volver a este origen, volver a este origen. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis que hay un rollo al lado del trono blanco, etcétera, ese rollo del trono blanco es este deseo de Dios de que Jesús
restaure a este origen principal la vida y el propósito original de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra. Que arrebate de Satanás esta influencia que tiene para colocar a Cristo como el autor y consumador de la fe y como el autor de esta nueva vida a la cual todos nosotros pertenecemos si creemos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y hemos vuelto a nacer, ¿sí? Entonces, cuando vemos que Dios actúa directamente, tenemos que entender algo, amado. Dios va a actuar directamente en tu familia por medio de ti, de tu persona, ¿sí? Ya lo hizo aquí. Él plantó, Él metió su mano para adecuar el huerto. Y tenemos que entender algo. Si Dios pone una luz en un lugar, no es para que solo esa luz se salve. Es para que todo a su alrededor se llene de luz. Así que, si Dios planta tu vida en una familia y te salva, es porque quiere salvar a todos. Buenas noticias. No es solo tú y ya, como si fueras el non plus ultra, ¿no? No, es sí tú, pero porque quiere que influyas a todos, que influyas en tu entorno. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. El ambiente familiar tiene que ser delicioso, amados. Tiene que ser agradable, tiene que ser un entorno en el cual Dios disfrute estar. No solamente que disfrute estar el ser humano, sino que Dios disfrute estar. Que Dios pueda decir, aquí estoy también. Sí, es mi hija. Ahí va también. Ahí está. En medio de toda esta influencia sistémica, ahí está mi hijo. Y me deleito en él. Dios hizo que en este lugar especial se generara todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí, porque luego viene la parte del desarrollo matrimonial. Pero sí me gustaría que pudiéramos entender el entorno en el cual Dios quiere que estemos. Quiere que las familias se desarrollen. Uy, hermano, pero yo no estoy en el campo, vivo en un edificio con 14 familias en los pisos, ¿no? Y cada una trae un show y trae una fiesta todos los fines de semana bárbaro. Sí, a ver, no te preocupes por eso. Ocúpate de tu relación con Jesús, porque esta es lo deleitable, esto es lo que va a fundamentar que en medio de un edificio donde hay 14 familias, porque son un montón de pisos, 4 por piso, entonces ahí te puso. Y quiere Dios que ahí florezcas y que tu cristianismo y tu fe florezca. Pero es que tengo al compa acá que tiene una batería que le pega re duro en las noches. Ahí te puso Dios para florecer y dejar de echar culpas y empezar a entender los principios que Dios ha establecido para poder caminar a su lado y para ser una influencia de luz en tu entorno. Sí me doy a entender, amados. Les animo de corazón a que podamos buscar este lugar especial. Aunque nada más seas tú solito, quizás eres un soltero, eres una soltera, quizás dices, pues es que no tengo como tal este ambiente. No, sí, a todos nos puso en un lugar por algo, ¿sí? Y ahí hay que florecer en nuestra fe. Y ahí Dios hace crecer todo árbol delicioso. Y ahí Dios hace que la palabra de Dios nos esté alimentando y dando de beber todo el tiempo. Ese es nuestro Edén, ¿sí? Y necesitamos aprender a que Dios se pasee en medio de él, en nuestras vidas.
Cerremos nuestros ojos, por favor, hermanos. Eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. En Jesús puse todo